desse projeto é a implantação de uma escola virtual no Mercosul, e esse seminário acontece dentro dessa iniciativa do projeto. O projeto começou há 3 anos atrás, já estamos em fase de finalização. A implantação da escola virtual em particular termina em setembro. É um projeto exitoso, né, com a colaboração de todos os países. E esse seminário é uma das últimas atividades que a gente promove conjuntamente. Então, os meus agradecimentos aqui a todas as pessoas aqui na Argentina, que têm sido sempre colaborativas com o projeto Mercosul Digital. E vamos ao que interessa, que é o seminário. ¿Sí? Me pongo de pie. ¿Me oyen bien? Vale. Primero de todo, muchas gracias a Mercosul Digital, a Marta, a Marcos, a la Universidad de Buenos Aires por permitirnos estar hoy aquí. Y a mí me gustaría un poco empezar explicando. Me gusta que esta charla sea en la universidad porque, de hecho, TVI es una iniciativa, como decía Marcos, que también empieza en la universidad. Y un poco lo que persigue es crecer en el solo hecho de la propia universidad en España, de cómo necesita de por sí innovar. La universidad, y eso es a nivel global, ha estado durante muchos años muy centrada en formar a las personas para después entrar en el sistema productivo, pero ha habido una desconexión bastante fuerte entre lo que pasaba en la universidad y las capacidades de la universidad con la economía real. Y desde ya hace bastantes años se ha empezado todo el concepto de transferencia tecnológica, de transferencia de conocimiento, que está muy centrado en, bueno, nosotros investigamos en la universidad, aparte de formar, y esa investigación, que acaba siendo una patente, un software, vamos a intentar colocarlo en el mercado. Entonces, eso se ha ido haciendo desde hace muchos años, bien, mal, peor, mejor, y ahora un poco lo que toca es ir directamente al sector privado y ayudarle a innovar. Y eso es de lo que va TVI. TVI lo que pretende es que la universidad dé un paso adelante y se involucre más en los planes estratégicos de las empresas, y de ahí surjan proyectos, que esos proyectos se puedan realizar en la universidad, pero que no los proyectos salgan de la universidad y después los vayamos a vender a la empresa, sino vamos a la empresa, vemos qué quiere, no vamos a pedir ninguna subvención, vamos a ir a ver qué quiere para sus cuadros de balance de resultados de las unidades de negocio de las empresas. Entonces vamos a ir a la universidad a buscar esa tecnología, ese conocimiento, esas capacidades. Y eso es lo que pretende TVI. ¿De acuerdo? Entonces, antes de que Rob nos ponga a todos a trabajar, a mí me gustaría empezar con un caso que yo soy bioquímico de e-commerce y de este tipo de sector, conozco, pero soy un ignorante, pero sí que llevo bastantes años de experiencia en todo lo que es transferencia de conocimiento, que es mi especialidad. Entonces, me gustaría empezar a hablar de un caso que siempre se habla. A mí los casos de grandes empresas no me gustan, de éxito, pero para mí me gustaría hablar de un caso de éxito como un caso de fracaso o de oportunidad de aprender. Y es el caso de Facebook, que todos conocemos. ¿Ustedes han visto la película de Facebook? La de Social Network. O conocen el caso, evidentemente. ¿Cuántos tienen cuenta de Facebook ustedes? ¿Vale? ¿De acuerdo? Todo eso. Bueno. No tiene cuenta. ¿Quién no tiene cuenta? No, mirar con una cara que sí. Vale. Entonces, ¿quiénes son los ganadores de Facebook? ¿Alguien me puede...? A mí me gustaría que esto fuera muy dinámico, más que yo charlar y charlar. ¿Quién gana en Facebook? Usuario. Vale. Claramente, ¿no? Y sus socios, abogados arriba y abajo en la película, pero son los que ganan, ¿no? El usuario. ¿Quién ha dicho usuario? Ustedes, ¿no? ¿Por qué gana el usuario? Porque es el que le genera comunidad y se puede vincular. Vale. El señor Mark utilizó la exclusividad. El señor Mark. Sí, evidentemente. No, el señor Mark utilizó la exclusividad de Harvard para basar su modelo de negocio. Entonces, un poco de lo que va a TVI es de cómo la universidad no solo tiene que aportar conocimiento e información, sino involucrarse en las necesidades de la sociedad y generar modelos de negocio
que puedan ser nuevos Facebook y no perder estas oportunidades. ¿De acuerdo? Y para ello, y en el caso de TVI o en otros casos, nosotros necesitamos personas y capacidades que llevan muchos años trabajando en innovación para el sector privado. Y es por eso que TVI desde el primer momento tiene una alianza con una consultora en España que se llama LTC, que está hoy aquí, que lleva muchos años trabajando en gestión de la innovación para compañías grandes en España y que nos ayuda a generar esos retos de innovación fuera del conocimiento para que la universidad después pueda capacitar. ¿De acuerdo? Y era esto un poco lo que quería decir. También añadir al final que verán que yo he vivido 5 años en Inglaterra y me gustaría no tener que usar demasiado el inglés, porque acabé del tiempo y de los pubs y de esto muy hasta aquí. Pero a través de la Unión Europea nosotros tenemos que hacer todas nuestras presentaciones, etcétera, en inglés, y les pido que entiendan que estén en inglés las slides, pero yo les prometo que hablaré en español, en castellano y todo. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno. Mark irá interviniendo también, o sea que haremos una... Sí. Una moción. Francisco, te queda así, como se está transmitiendo y se está filmando, si con la voz de... sin hablar por el micrófono, estamos causando un problemilla técnico, ¿no? Lo siento. Pero ahora te lo chequean hacer y si es necesario que estén hablando con el micrófono por la Si filmación. es posible, sí, mejor. Sí, pero puede ser que Si salga. es posible, si no, no hay problema. Disculpe, pero No. es por la transmisión. Venga. No cantes nada, ¿eh? No. Bueno, pues nosotros, en este binomio que hacemos con Marc, desde el ETC, estamos en Barcelona, lo que hacemos es ayudar a generar proyectos de innovación. Entonces, hay un punto en el que se necesita la tecnología y aquí es donde entran ellos. La idea de hoy es que empecemos con una pequeña introducción genérica a todo lo que hay alrededor de la innovación y que después ya empecemos a generar un proceso de innovación con un caso que ya veremos cuál es. Lo hemos pensado, pero a lo mejor la dinámica implica que haya otro caso y trabajaremos en 2 grupos, o sea que a lo mejor tendrá que haber movimientos y por tanto interactividad al máximo. Antes de empezar esa parte más ejecutiva, innovación. Pensamos siempre en Facebook, ¿no? En lo que ha hecho Apple, en lo que hace todo el tema de geolocalización en el ámbito del comercio electrónico, toda la capacidad que implica las geolocalizaciones para que las empresas puedan saber dónde están sus clientes en el momento. Fijaos, aquí entra el tema de la lateralidad, es decir, un hospital tiene que pensar en producir como una fábrica de coches. En principio pensaremos que no. Pues sí, hay momentos en que uno debe abrir la mente para entrar cosas que a lo mejor eran impensables en su terreno, ¿no? Después, importante, y estando en un ámbito como el del comercio electrónico, tenemos que tener en cuenta la revolución social móvil y de localización o local que hay actualmente. Yo sí que estoy más metido en el tema del comercio electrónico. Yo cofundé una empresa de tema 2.0, estrategia 2.0, y que hemos tenido que modificar el modelo de negocio bastantes veces, y ahora hemos visto que lo importante es la tecnología, y tenemos una tecnología que lo que hace es comercio, social commerce. Utilizamos a Facebook, somos ganadores gracias a Facebook, a partir de una tecnología que permite personalizar la oferta desde Facebook, cruzando los datos públicos de los usuarios de la página de Facebook, ¿no? Esto es porque tenemos que estar adaptando al tema de la revolución social. O sea, la sociedad se interrelaciona, conversa entre ella, y necesitamos
ver qué dicen, escuchar esas conversaciones para ofrecerles los servicios adecuados. Y por eso, esta foto es de Singapur, pero es que hace 3 semanas ya hay una estación de metro de Barcelona que lo tiene. Es un aparador virtual de un supermercado. Y con un código QR tú puedes comprar el producto y él o los productos y te envían la bolsa a casa cuando tú lo dices. Pero, buscando temas de necesidades, también hay otro caso, como es el mismo Tesco. Eso es Tesco, esa empresa de Barcelona no es Tesco, ya es una que lo copió y eso funciona bien. El otro caso es el ámbito del aeropuerto. ¿Qué ocurre? En nuestro caso no, estamos casados, bien casados y con niños. Pero si fuésemos singles, que hemos venido aquí 2 semanas, dejamos la nevera vacía, sabemos que llegaremos mañana a las 9 de la noche, no tenemos nada, y no, mañana no. Si es el domingo en Barcelona, ir a cenar, allí somos muy de cerrar es complicado. No tendría nada en la nevera. Si el aeropuerto de Barcelona no lo tiene el de Heathrow, pero espero que algún día el de Barcelona lo tenga también. Si el aeropuerto de Barcelona tuviese este servicio, yo podría ahora, desde aquí, comprar en Tesco 4 productitos para hacerme mi desto de la noche, y cuando llegase al aeropuerto de Barcelona, yo llegaré a esta hora con este vuelo y no un supermercado, un centro de logística de Tesco tendría preparada la bolsita, sabría que yo llego a esa hora, sabría que mi vuelo se retrasa y por lo tanto, si es un tema de congelados, lo dejaría otra vez porque mi vuelo está interconectado incluso a la base de datos del avión del aeropuerto con Tesco, y yo cuando llegase al aeropuerto con el coche pasaría por un espacio tipo Macauto de McDonald's y me darían la bolsita con mis 4 cositas. Esto no es una innovación de Apple que te ha hecho una tecnología que tú puedes andar y mientras andas de saber los mismos. No, es una cosa tan sencilla como dar un servicio a personas que llegan tarde al aeropuerto y necesitan comida porque no quieren salir a cenar por la noche. Es una necesidad que existe, pero que hasta ese momento no estaba cubierta. El tema del código QR que comenta Roc, me entretuve analizando si la gente lo usaba o no. Y en los 4 o 5 minutos que fui al lavabo y a comprarme algo, nadie utilizó el código QR de Tesco de la izquierda. En cambio, sabemos que lo de Heathrow que comentaba Roc, de llamar y avisar que vas a llegar y recoger la compra, sabemos que está funcionando. Entonces, con esto lo que quiero comentar es que en el ejercicio de innovar de las empresas grandes siempre van a haber casos de éxito y casos de oportunidades de aprender. Pero si no se hace ese ejercicio, si no se hace esa metodología, si la empresa no genera esa cultura de hacer esos ejercicios, no va a innovar nunca. Entonces, uno tiene que asumir, y no sé cómo ustedes, y perdonen la ignorancia, aquí en Argentina gestionan el concepto del fracaso, como decía Roc, pero nosotros en España tenemos un gran problema con eso. No nos gusta fracasar. No lo vemos como los americanos, como una oportunidad para aprender. Entonces, eso es una de las barreras principales para innovar, y lo ha sido también en el sector universitario. La universidad ya ha estado muy bien estar donde estaba, en ese sentido. ¿Vale? ¿Qué innovaciones entonces? Incrementales, pequeñas innovaciones de procesos. Por ejemplo, el iPhone ahora ha ido ampliando y hecho pequeñas innovaciones incrementales. Aparece pues, el asistente virtual. En el caso de la televisión, pasar de la LCD al LED fue una innovación incremental. Innovaciones radicales, innovaciones que ya implican una modificación de lo que hacíamos hasta ahora. El caso del post-it, ¿no? El post-it ha generado nuevos servicios, nuevos usos,
cosas que antes no hacíamos, porque necesitamos un papel, pues ahora con el post-it, y post-it ya se ha hecho también innovaciones incrementales. De hecho, al lado de Barcelona vino gente del MIT que habían hecho un post-it con, esto hace 4 años, un post-it con un chip que te permitía recibir información y tú mandar información al chip de voz o de audio o de vídeo o de texto para que el siguiente que pasase recibiese la información base que había allí y la que dejaba la persona que había pasado por allí. Lo que hicieron fue poner estos post-its no era un post-it de papel, porque son un poco más elaborados, en los principales monumentos de un pueblo de los alrededores de Barcelona, y la gente recibía, pues esta catedral, y la gente decía su opinión sobre la catedral, o decía, mi abuela me contaba que en esta catedral se hizo, bueno, entonces, información bidireccional. Aquí, después el tema no avanzó porque el móvil ya permitió hacer estas intercomunicaciones. Pero la idea que decían ellos era, imaginar una campaña electoral en la que los candidatos ponen esto y reciben la información, dan su información y reciben por la calle la información de la ciudadanía sobre su programa. Bueno, esto en Estados Unidos está muy bien porque, pero bueno, esto en España, pues estos post-its os hubiesen destrozado o hubiesen dejado vídeos de insultos y obscenos a los candidatos que al final no hubiese sido, o sí, hubiese habido captación de información que no estaba pensada, ¿no? Y al final tenemos la innovación disruptiva, la gente que rompe las reglas del mercado, la gente que rompe las reglas del mercado y que hace que las grandes empresas que tenían ese mercado no sepan qué hacer. O sea, las operadoras de telecomunicaciones aún ahora están pensando qué hacer ante Skype. Pero claro, que yo esté en el hotel y pueda hablar con mis hijos en vídeo esta mañana, antes de que fuesen a la escuela, y gratis, bueno, no, en el hotel que estamos nos hacían pagar el wifi, cosa rara también, porque ahora ese es un elemento que los hoteles tienen que tener en cuenta la oferta, ¿no? Ryanair, ¿conocen a Ryanair? La low cost. Bueno, esta gente rompió el mercado. Pero es que lo rompió porque su modelo de negocio no somos nosotros. Nosotros somos el medio para llegar a su fin. Somos unos simples borreguitos. El cliente no somos nosotros. No nos tratan como clientes, nos tratan como mercancías. Su cliente es el territorio. Ellos van a un territorio secundario, ahora ya están en los aeropuertos principales, pero el inicio era, voy a la zona de Girona, en la provincia de Cataluña, en la cual hay el Museo Dalí, el Museo Picasso, que está en Barcelona, no, que puede haber, sí, hay un Picasso por allí. Entonces, te traeré turistas, tú me das la marca de tu provincia, que es Dalí, que es Cadaqués, que es no sé qué, y yo te traigo turistas, pero tú me pagas a mí para que yo haga promociones y tú me pagas a mí para que pueda estar en tu aeropuerto secundario. Ese es su modelo de negocio. Ir a cubrir al cliente, que son los territorios. Entonces, para ello, ¿qué necesita? Costes bajos. ¿Y qué hace? Innovar constantemente para tener costes bajos. Esto implica poner poco combustible. Esto no es una innovación. Pero sí que es una innovación lo que están diciendo ahora, que es una innovación incremental, pero es graciosa, que es cobrar por sobrepeso. Eso es lo que le permite poner poco combustible, porque ¿sí? cuanto menos peso Cuanto de menos los peso. pasajeros. Y su idea es decir, si se pesa más de X kilos, cada kilo me tienes que pagar 10 euros más. Kilos físicos. No de la maleta, no. Kilo humano, o sea. El combustible es más del 50% del costo de Sí. Y con la subida del precio de los Y combustibles. entonces tienen los horas esos que tienen que aterrizar en según qué aeropuertos porque se les acaba el combustible. Pero bueno, ustedes imaginan una cola
con una balanza que igual que te pesan la maleta, te pesan a ti. Esto es de chiste, ¿no? Ves ahí, mira, 95 kilos. ¿No? Bueno, pues están pensando en esto. Otra cosa que pensaban era introducir más pasajeros utilizando asientos, o sea, yendo de pie. Bueno, en los autobuses hay espacios para estar de pie que tienes tu cinturón y tal, de seguridad. Pues hacer lo mismo. Evidentemente cobrar para ir al baño. En el avión, ¿eh? En el avión. Porque ustedes no son, el pasajero no es el cliente. Claro, el pasajero no es el cliente, no te voy a dar un buen servicio, si me da igual, tú vas a ver igual, porque gracias a esto, por 4 euros te vas a ir a París o a Londres, por 4 euros. Y además, ellos lo saben muy bien esto, porque te avisan, te lo dicen. Si tú no te imprimes el billete, te cobraré 100 euros, porque yo tendré que asumir el coste de imprimir y gestionar y tal. O sea, y te lo dicen, si tú vas con 11 kilos, el kilo, no tuyo, sino de la maleta, el kilo extra te lo voy a cobrar. Y bueno, y las colas de Ryanair de cambios es divertísimo, ¿no? Sí. Abro la maleta, pongo el pijama en la maleta del otro porque él le pesa 9,5, a mí me pesa 10,5, ¿no? Esto es divertísimo. Bueno, pues Ryanair tiene muy claro esto, y rompió, y ahora las grandes compañías tienen sus propios logos o intentan hacer cosas como Ryanair, pero no son ágiles y no pueden. De hecho, Ryanair empieza siempre en aeropuertos secundarios. Por ejemplo, en Barcelona empezó en un aeropuerto de Gerona, que está a 1 hora y media, y ocupó el 90% del aeropuerto, pero era un aeropuerto que no tenía tránsito. Y la gente en Barcelona pensábamos, bueno, esta gente pues va a volar siempre llevando ingleses a emborracharse a la Costa Brava, en Cataluña. Y no operaba en el aeropuerto mayoritario de Barcelona, pero ahora ya tiene el 14% del aeropuerto de Barcelona. Entonces es bastante fascinante ver cómo la innovación disruptiva, como el caso de Skype, las otras compañías no tienen capacidad de respuesta rápida suficiente como para dejarse comer parte de su pastel. Entonces es realmente una innovación muy arriesgada. Podemos encontrar innovadores dentro de la empresa que sean el equipo de innovación que después trabajará en los proyectos. Es muy interesante una empresa que hemos conseguido que desarrolle 4 proyectos de innovación y en uno de ellos, que es de internacionalización, está trabajando no el jefe, un responsable de la parte logística de la empresa. Y esto implica que habrá tensiones, y las están habiendo. ¿Por qué? Su jefe, que es el director financiero, le dice, oye, dedícate a lo mío. Entonces, ¿tiene que entrar el director financiero? No. A él le hemos asignado que durante 6 meses desarrolle ese proyecto y le hemos dicho que podrá dedicar el 20% de su tiempo a ese proyecto. Entonces, habrá tensión en un proceso de innovación, de gestión de un proyecto. Pero el equipo de innovación tiene que velar para que esa tensión no vaya a más, con la dirección general alineada y con recursos humanos también sabiendo capear estos problemas. Pero la gobernanza es clave, saber quién está innovando y que tenga el apoyo porque ese director de proyecto que os comentaba, ahora pasa a ser responsable de algo y por lo tanto pasa por encima de su responsable. Y aquí hay tensión, pero se tiene que gestionar bien esa tensión. Alineación con la estrategia de la empresa. Y aquí vamos a una posición interesante, que es, puede ser que ese proyecto que hemos detectado que es innovador para nosotros, que es innovador, no está alineado con la estrategia de la empresa. ¿Qué hacemos? ¿Lo matamos? No, innovación abierta. ¿Por qué no creamos una nueva empresa? Con un partner externo. Y participamos en esta empresa y ganamos unos ingresos que no teníamos previstos. O nosotros pasamos a ser proveedores de esa nueva empresa que hemos creado a partir de una idea innovadora aquí dentro. Apertura. Y finalmente, el proceso de innovación.
que esto es lo que trabajaremos. El proceso de innovación empieza con definir unos retos de innovación, que esos retos se conviertan en ideas para cumplir esos retos, que de esas ideas detectemos cuáles son realmente oportunidades de innovación, que de esas oportunidades las convirtamos en proyectos de innovación, que esos proyectos definamos qué tipo de proyecto es, el concepto del proyecto, qué antecedentes hay ante ese proyecto, qué competidores podemos tener, qué mercado, qué clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, montar el modelo de negocio. De aquí pasar a un prototipo, hacer el Excel, costes, ingresos, etcétera, etcétera. Y una vez probado el prototipo con clientes potenciales y con partners potenciales, sacarlo al mercado. Esto se puede hacer en 8 meses. El punto más importante está en el paso de el concepto al prototipo. Porque aquí es donde tienes que convencer a la dirección, al comité de innovación. Y no es lo mismo que tú le digas, este proyecto costará $500.000 euros y tendremos ingresos positivos al segundo año. No es lo mismo decir esto que decir, una vez definido este proyecto, sepas que habrá 3 fases antes de que salgamos al mercado. Y en estas 3 fases haremos primero el prototipo, que valdrá 15.000. Después haremos una prueba con clientes potenciales y con partners. Esto valdrá 10.000. Después necesitaremos una tecnología y la tecnología valdrá 50.000. Déjame, por favor, 10.000 para cada prototipo. Y después vendré y te lo enseñaré y me dirás si puedo seguir adelante. Me dejarás 15.000, haremos la prueba y entonces ya sí que con una dirección muy clara, con una aceptación de la organización, que habrá un tiempo en que gente que hasta ahora hacía una cosa muy específica se dedicará a crear una nueva empresa para la empresa, con la alineación de la dirección y, evidentemente, el siguiente paso es decirle a la dirección que con esto ganarás dinero. En el caso de innovación empresarial, al final lo que te piden es, bueno, ¿y con esto qué ganaré? Ganaré posicionamiento de marca, muy bien, pero me costará tanto y cuánto ganaré. ¿Puedo añadir un tema? Sí. Fijaros que los procesos de transferencia tecnológica o conocimiento pueden involucrarse a partir de cuando una organización del sector público o privado que quiere innovar genera sus retos, sus ideas, las ideas generan sus proyectos, y cuando es el momento en que se ha de generar el prototipo y ya tiene el proyecto definido, en ese momento puede tener una necesidad tecnológica. Entonces, eso que ya pasaba con o sin metodología en el sector privado estaba muy alejado de los pozos y las fuentes de conocimiento. La idea está en que la universidad intervenga en ese proceso, como trabajamos con el ETC, para cuando lleguen esos proyectos ya estar alineado con la necesidad de la compañía o de la organización para suministrar el software o la nueva molécula o la nueva herramienta de diagnóstico o el nuevo tema de tratamiento de aguas, etcétera, 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 que pueda capacitar a la empresa en ese proyecto tecnológico lo más rápido posible y no tengamos en ese momento que empezar a pensar en un proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. También quería deciros que esto del prototipo no es una cosa muy cara, ¿eh? Un prototipo puede ser un dibujito, ¿eh? Si el proyecto es un servicio, puede ser un dibujito como un storyboard de una película. O prototipo puede ser, con una impresión 3D, por 500 euros puedes tener una maqueta de una tienda o de un producto. Es decir, no estamos hablando de un prototipo que puede costar 40.000. No, cosas asequibles, ¿eh?
Con alguna multinacional hemos hecho un prototipo con una cajita de cartón. Quiero decir, la creatividad al poder, importante. Entonces, a partir de la experiencia que hemos tenido, Xavier Marcet es el fundador del ETC, él dice, el atlas que podemos hacer de la innovación a partir de lo que hemos visto es, primero, que la innovación debe estar orientada a resultados. Es lo que decíamos antes. ¿Cuánto ganaré con esto? Dejamos que lo ponga todo porque así nos... Con la creatividad, lo que decíamos ahora, a la gente que empieza en proyectos de innovación les decimos, sal de la caja de tu empresa, sal de aquí, piensa en cosas que nunca has pensado. Después haremos, los ejercicios que haremos irán por esta línea. Disciplina, lo hemos contado, ¿verdad? Tiene que haber una disciplina en el proceso. Empezamos por aquí, pasamos por aquí y tú dices, este proyecto tendrá esas fases, etcétera, etcétera, etcétera. Pensad que cuando hay procesos de innovación, hemos llegado a tener, en una empresa pequeña de 15, 20 personas, se han generado 100 retos en una mañana. Al siguiente día, esos, sí, 100 retos potenciales. Después nos hemos filtrado y nos hemos pasado a 4 retos para la empresa. Las ideas para cumplir esos retos, hemos llegado a tener en una mañana 200 ideas. Y esto es cierto, no comprobado. De esas 200 ideas, después hemos ido bajando, detectado 15 oportunidades y de esas 15 oportunidades 4 proyectos. Pero el proceso es siempre así. Abrimos y después cerramos. Fijaros que donde invirtieron más fue en innovación en producto. En la parte de finanzas, de modelo de negocio, invirtieron poco. Y en la parte última de delivery, de canal, de marca, de experiencia con cliente, también poco. Pero la gracia está aquí. Este es el retorno. Donde menos invirtieron, más retorno y más rápido tuvieron. Es que cambiar un modelo de negocio con lo que tienes no es tan difícil. Cambiar un producto es más costoso. Ahora, si la aciertas, te ganas la vida durante bastantes años. O sea, no estoy aquí desmereciendo la necesidad de innovar el producto, pero tengamos en cuenta que en los procesos de innovación hay muchos puntos en los que se puede innovar. Y hay puntos en los que con menos esfuerzo y más creatividad puedes tener un retorno rápido y ágil. Les voy a poner un ejemplo, que es el caso del sector farmacéutico. Ustedes saben un poco lo que es el desarrollo de un nuevo producto en el sector farmacéutico. Todo el desarrollo farmacéutico suele ser una media de entre 12 y 15 años y normalmente se parten de unas 10.000 moléculas para acabar con una. Y una vez esa molécula entra en el mercado, solo una de cada 3 es rendible económicamente y es una inversión mínima está calculada a partir de los 500 millones de dólares. Entonces, innovar el producto en el sector farmacéutico es muy costoso. Pero en cambio, hace unos años apareció el concepto de la dermocosmética, donde se encuentra el sector cosmético con el sector farmacéutico. Y aparecieron muchas empresas ofreciendo estos productos. Y algunas empresas farmacéuticas, que todos conocemos, se dieron cuenta de que había ahí un cambio de modelo de negocio y de aproximarse de sus productos que no necesitaban esos costes altos de desarrollo y podían innovar entrando en sectores que no les eran totalmente ajenos y empezaron a adquirir este tipo de compañías. Entonces, eso es un ejemplo de cómo una empresa de un sector clásico muy cerrado como el farmacéutico, adquiriendo un nuevo mercado y apostando por cosmética, pueden generar mucho más recursos que desarrollando 2 nuevos fármacos con todos los riesgos que hay. ¿Vale?
Bueno, y dicho esto, empezaríamos ya a trabajar en base a ese embudo de innovación. Lo que haremos será imaginarnos que somos una empresa, tenemos todo el equipo de la empresa aquí, no vamos a repartir cargos ni nada de esto, aquí, y somos una empresa de zapatos. ¿Zapatos? Sí. Zapatos, sí, hacemos zapatos. ¿Puedo tomar un bebé ya existe? No, porque si no, si no te la conozco. Somos una empresa de zapatos. Entonces, lo que vamos a hacer Pues yo quiero tomar una excelente de uno mismo. ¿La tuya, de zapatos? Lo que haremos primero, ¿cuándo hay el break? Sí. No, es para No es que tengamos hambre, es para saberlo, para organizar el tema. 10:45. ¿Cuánto falta? Pues definimos retos. Lo primero que vamos a hacer es definir retos. Mirad aquí. ¿Os acordáis de los paneles? Estamos... bueno, después os sentaréis... Sí, vamos a organizarlo, ¿no? Estos dos grupos también, o alguien de aquí quiere ir para allá, para que esté más equilibrado. ¿Da igual? ¿Equilibrado en qué? El número. Aquí Ryanair o aquí Ryanair 2. No, aquí no nos vamos a meter en esto. ¿Os va bien así? No sé, o alguien de aquí quiere estar allí. Sí, 3 personas de aquí sí se pueden ir para allá. Somos más de la izquierda. Y después tendréis que, ahora no, pero después tendréis que ir todos juntitos, ¿eh? 3 tiendas. 3 tiendas y aparte tenemos un sitio donde fabricamos los zapatos, ¿vale? Entonces somos esta empresa, ¿de acuerdo? Y vamos a ver queremos innovar. Y decimos, no, Yo preguntar, Claro. ¿eh? o preguntar, ¿sabes? ¿El qué? Hombre y mujer. ¿Ambos sexos? Sí. Sí. Y necesitamos definir retos, necesitamos innovar y tenemos retos, queremos saber qué retos de innovación deberemos aplicar. Metodología que utilizaremos. La empresa Strategos la utilizó para Whirlpool y para muchas más. Y en el caso de Whirlpool, el reto que describieron fue entrar al nuevo mercado de gente joven, porque si no caíamos y se iban al garete. Todo el proceso de innovación empezaron con definir esos retos, pasaron todo el proceso y al final el resultado final fue cambiar el color de los electrodomésticos. En lugar de ser blancos, que sean de coloridos. Y esto necesito subir las ventas en el mercado de gente joven, de singles, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Una cosa muy sencillita, pero ese proceso duró 6 o 7 meses. Y tuvieron problemas con el departamento de investigación porque entrar esto ahí dentro era complicadísimo. ¿Y qué metodología para definir retos se utilizaban? Analizar partes, 2 lentes, o sea, ir y enfocar con una lente inmensa, con un microscopio, y ver 2 elementos internos y 2 elementos externos que afectan a la empresa. Los externos son las discontinuidades en el ámbito en el que nos movemos y en el que no nos movemos aún, y las necesidades no expresadas por los clientes, aquellos que decíamos del desorden. Entonces, necesitamos escuchar a la gente de la empresa que está en contacto directo con el cliente para que nos digan cosas que tengamos que utilizar para ver necesidades nuevas por cubrir. Después está el caso del de Sony, que tiene la versión y que no se inventa, sino que crea una necesidad y la acierta. Y después también están procesos. Sí, la crea. El mercado, no la necesidad. ¿Perdón? El mercado. ¿Qué he dicho? Crea necesidades, no. Crea un nuevo mercado, pero no una necesidad. No.
No, efectivamente, la necesidad está, pero no está expresada. No está expresada. Y a partir de aquí crea un mercado, efectivamente. Después está otra parte del proceso para definir estos elementos, que son ir a ver directamente al cliente. Si somos una empresa que de golpe queremos vender bañadores a través de máquinas de vending, tendremos que ir a los sitios donde hay máquinas de vending y que se venden cafés o lo que sea y ver qué ocurre. Y te das cuenta que a lo mejor uno que pone el número 1, 2, 3 porque es el café con no sé qué y resulta que el café con no sé qué no te sale porque te has equivocado el número, ahí hay un problema, que es que le estás poniendo muy difícil al usuario para que saque el café que quiere. Y esto tienes que recogerlo. ¿De acuerdo? Las partes internas que tenemos que detectar para definir los retos. Las ortodoxias de la empresa o del sector, que son las leyes no escritas, que son las ortodoxias, pero que están aceptadas y que a veces pueden dificultar el desarrollo de según qué cosas. Por ejemplo, una ortodoxia clásica es que los hoteles te hacen el check-out a las 12 del mediodía. Y el check-in a partir del mediodía. Sí. Nosotros llegamos a las 10 y hasta las 12:30 no teníamos habitación. Y hoy nos hemos ido a las 8 y ya no volveremos. Entonces, hay como una ortodoxia de que, y si quieres pedir un late checkout o tal, tienes que pagar un poco más. Pero en cambio me voy un poco antes y no me dan dinero por irme un poco antes. Entonces, hay una ortodoxia basado en no sé qué, que es así. Otra ortodoxia es el caso de las patentes. ¿Por qué duran 20 años las patentes? ¿Alguien lo sabe por qué duran 20 años las patentes? ¿Y por qué todas las patentes duran 20 años? ¿Usted lo sabe? ¿No? Pues las patentes duran 20 años porque en la edad medieval, empezando el Renacimiento, hubo un conde inglés que tenía una tecnología, bueno, sabía hacer vidrio para las iglesias y se fue a Holanda, creo que fue, no sé los detalles, tengo una memoria muy pequeña yo, pero va así. Se fue a Holanda y llegó a un acuerdo que él pondría los vidrios en las catedrales de Holanda durante 20 años y quedó 20 años. Y hoy las patentes de todos son 20 años por eso. Eso es una ortodoxia que la sociedad pues la tiene ahí y la deja ahí. Y mueve millones de euros, que esto fuera 20, 19 o 21. Pero bueno, es así. En Cancún, hace muchos años, esta ortodoxia de los hoteles, cuando había que dejar el hotel, si uno se iba a la tarde o a la noche, lo que ofrecían era, dejábamos las valijas en el hotel, podíamos seguir utilizando todos los servicios de piscina, etc. Y le avisábamos a qué hora queríamos tomar una habitación de forma totalmente gratuita para higienizarnos e irnos del hotel. Realmente, y creo que esta gente no lo conoce, debe ser un hotel nada más que ofrece servicio. Y no cobran absolutamente nada y ofrecen al pasajero la comodidad de dejar las valijas, seguir disfrutando de todos los servicios del hotel si quiere, y después te dan una habitación. En España ahora hay un portal que agrupa y donde tú como hotel puedes ir y ofrecer habitaciones por horas. Las habitaciones por horas en España siempre ha habido el concepto de la cita amorosa un poco, ¿no? Pero a veces, aquí no sé, pero había ese contexto, ¿no? Y para ellos eso ha sido complicado de superar, ¿no? Pero el hecho es que tú, por ejemplo, puedes llegar a una ciudad, ¿no? Y en vez de estar en un café durante 4 horas ahí conectado a internet, si la empresa te lo permite, puedes estar en un hotel con una habitación donde puedes hacer algo de deporte, ducharte y salir. Ahora hay un siestario acá en el microcentro. No sé cómo se está yendo, pero hay un lugar para que el ejecutivo pueda dormir una siesta en el centro. Bueno, esto es... Eso no Aquí. sé cómo le está yendo, habría que averiguar. Aquí ya vemos. O en los aeropuertos, también hay las cápsulas esas que están poniendo también. Y después, la cuarta lente para definir los retos es saber en qué somos buenos. ¿En qué es buena nuestra organización? ¿En qué somos buenos? ¿Recordáis el caso de la empresa de científicos?
de dentífrico que os he comentado, ¿en qué eran buenos? En la relación con el dentista. Allí eran buenos. Porque lo primero que, y esto es un caso que nos ocurre siempre, empezamos el taller. ¿En qué sois buenos? Calidad-precio. Somos líderes en el mercado. Cualquier página web de cualquier empresa, lo primero que pone, miradlo, lo que pone es: somos líderes en el sector. Y tienes 10 empresas de un sector y todas son líderes en el sector. Y dices, vamos a ver qué tipo de liderazgo, ¿no? Entonces les decimos, no, esto no me sirve. ¿En qué sois buenos? Y van saliendo cosas del tipo, sí, claro, lo que estoy viendo es que a la gente les gusta mucho, a los clientes les gusta mucho un tema que no lo hemos explotado, pero que como vemos que les gusta, les damos ese servicio que no lo cobramos. ¿No te estás dando cuenta que sois buenos en ese servicio y que gracias a ese servicio podríais innovar y valorizarlo? Entonces van saliendo cosas divertidas. Por lo tanto, vamos a empezar con ello. Vamos a empezar con definir los 4 ámbitos de... ¿Se va a caer la mesa? Los 4 ámbitos de las 4 lentes. Ortodoxias, discontinuidades, capacidades, cliente. Primero haremos las externas y después las internas. Primero discontinuidades y cliente y después las internas, ortodoxias y capacidades. Recordemos, somos una empresa de zapatos que tenemos 3 tiendas. Contextual, esto estamos haciéndolo como ejercicio aquí, esto es un proceso que se hace durante semanas, o sea, esto es un simulacro, ¿eh? No, sí, no, el proceso durante semanas, pero el taller este dura 2 horas y media, ¿eh? 2 horas. ¿Vale? Rapidez. Externas, va, discontinuidades, ¿no? Tendremos que conseguir 4 de cada una. No es mucho, ¿eh? ¿Ortodoxia también tiene que estar relacionado con paradigma? No, ortodoxias de la empresa o del sector son cosas que ocurren, leyes no escritas de nuestra empresa o de nuestro sector, que se han convertido ya en cosas, en ortodoxias, en cosas que ocurren y que están aceptadas. Esto es muy típico en una reunión en la que aparece una persona que acaba de entrar hace 2 meses en la empresa y en la reunión dice, es que yo haría esto. Entonces todo el mundo se lo mira, ¿qué ha dicho? Lo que ha dicho no se puede decir aquí. Y es algo que cuando él entró en la empresa hace 2 meses no le dijeron, no se puede hacer esto no lo hacemos, no le dijeron nada, y él evidentemente dice, hombre, es que deberíamos hacer eso, pero todo el mundo se lo mira diciendo, ¿qué ha dicho? Si esto no se puede hacer aquí. Conocimiento profundo del producto y oferta de servicios alrededor del producto, que sería otra capacidad. O sea, como conocemos bien el producto, somos capaces de decir, alrededor de este producto puede haber esto y esto, y le puedo dar al cliente más cosas, ¿no? Tiene sentido porque como producimos y solo vendemos lo que producimos, lo conocemos muy bien, ¿no? Gracias al conocimiento del producto tenemos el website más visitado de la categoría. Pero vendemos ahora solamente, ¿eh? Pero no vendemos el web. No, tienen un web, pero no vendemos ahí. Ah, el web, vale. Gracias al conocimiento difundimos conocimiento del producto, tenemos branding ¿Votando? en la web. Vale, perfecto. Tenemos una garantía por 6 meses. Garantía por 6 meses por zapatos. Sí, ¿sabéis? Con todo eso ya sabéis. Sí, no, Seguro, garantía, todo. no es barato, ¿Sabéis que es medio punto? Tenemos 5, ¿eh? Vale, vamos afuera. Ahora vamos a ver fuera de nuestra... Perdón, Medio sí. punto. Medio punto. Sí, la han quitado y en realidad, ¿verdad? ¿Qué es el medio punto? Vale. Sí, entre 6 y medio, sí, el 10 y medio, vale. ¿Esto qué es? Una capacidad. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa aquí? ¿Que se ha quitado el medio punto? En general sí, porque se han facilitado mucho. Ya. Tampoco O sea, seguimos haciendo el medio punto. Tampoco hay, por ejemplo, está estandarizado en las etiquetas lo que, cuando es la medida americana, algunas tiendas lo tienen. Vale, sí, en España no hay el medio punto. No, solo sí. O sea, aquí siguen con el medio punto. Seguimos con el Eso medio. es bueno. Vale.
Vale. Salimos de la empresa. Ahora discontinuidades alrededor de la empresa. ¿Alrededor de la empresa o alrededor del mundo? Sí. Que ¿No? ahora también la gente compra online, puede ser una continuidad. Incremento en el mundo de compra online. Sí. Eso que lo ves. Sí. Nike que vende sus No, zapatillas ya no hay más amarillas. zapatos, son Se hace su propia zapatillas. zapatilla. Sí, Nike y hay una empresa española, sí, que ha adaptado, o sea que esto es una, sí. Sí, el sustituto lo tenéis. Los sustitutos de los zapatos, que muchas zapatillas. Aquí también han dicho, perdón, aquí también han dicho el tema de, La compra de la zapatilla a medida, el armado de la propia zapatilla. es una discontinuidad. La personalización del zapato. Sí. Ahí decían, ¿alguien ha dicho algo? No se usa tanto el cuero. ¿Perdón? No se usa tanto el cuero. No se usa tanto el cuero. Nuevos materiales. Materiales funcionales, nuevos materiales. Exacto, materiales funcionales. Hasta hace poco, no hace mucho, en realidad, había una maratón en donde uno de los corredores ha corrido con uno de los zapatos de vestir que estaban diseñados para justamente correr una maratón. O sea, eran zapatos funcionales, o sea, cumplían una función formal y a su vez deportiva. O sea, no, la discontinuidad aquí sería, ¿cómo lo definiríamos? O sea, tú dices que corría con zapatillas, con zapatos creados para utilizarlos también en actividades deportivas. O sea, multifuncionalidad. Multifuncionalidad. Vale, fijaros que aquí, ahora no iremos más a fondo por el tiempo, pero aquí nosotros, en este momento, os diríamos, olvidaros del mundo del zapato. Pensad en el mundo. Pensad en el mundo. Una discontinuidad, lo que os decía yo, pensad en ámbitos demográficos, en ámbitos sociológicos. Sociológicamente, ¿qué cosas están ocurriendo ahora que no ocurrían hace 5 años? No hay muchas, pero salen cosas, porque aquí es donde vemos ámbitos en los que no estamos actuando y a lo mejor deberíamos actuar. Que la gente esa no busca solo, ya la gente no compra zapatos para una ocasión, sino que uno sale el día y en la noche de pronto tiene una comida con los amigos, entonces haces una zapatilla, como se dice acá, un zapato deportivo tiene que cumplir una función que esté uno bien presentado siempre, ¿entiendes? Vale, o sea que el cliente... Sí, exacto. ¿Hay un zapato para cada ocasión? No, precisamente que reúna, que sea No hay un zapato cómodo, para pero cada que sea bien presentado, pero que también sea, que sea para todas las ocasiones. Vale, o sea que el cliente necesita un zapato para todos su los día. momentos de su día, es decir, vamos a desayunar juntos, después vamos a llevar a los niños al colegio, pero tengo un almuerzo o me voy a presentar un nuevo trabajo y en la noche tengo una comida con mis amigas. Son 3 momentos del día diferentes y sobre todo nosotras las mujeres que consumimos tantos zapatos, es importante que el zapato que yo compre cumpla esos 3 momentos del día para la mujer. O sea, zapatos de la forma. O sea que yo me disparé en este trabajo directamente a la idea y pensaba que bueno sería que el zapato fuera informal en un momento y que tuviera un accesorio que de pronto yo lo modifique, ¿sí? simplemente con la aplicación de un accesorio. O Zapato adaptable. Exacto, o que un zapato ¿Lo has dicho? ¿Cómo? Transformer. Zapato transformer. Vale, muy bien, esta es una necesidad. Perdón. ¿El qué? Eso somos ahora nos convertimos en clientes nosotros y pensamos qué es lo que el cliente demanda. Bueno, yo entendí que todo eso que el cliente, decimos aquí, antes no se podía, no había como decir al particular. Y ahora con las redes sociales el cliente se ha empoderado. Sí, entonces, en el taller, ahora lo estamos haciendo aquí, pero previamente avisamos y decimos, buscad un poco por las redes sociales, ¿qué dicen los clientes de vosotros? En algunos casos hacemos venir a clientes potenciales. O sea, pues a lo mejor en una tienda de zapatos cogeríamos a una usuaria de muchos zapatos, ¿no?
uno que no usa nunca, que se compra un zapato al año, a lo mejor ese también tiene unas necesidades, que es que el zapato me dure todo el año. Es que ¿saben qué pasa? ¿Entiendes? Por ejemplo, yo soy colombiana y en Colombia no hay estaciones como acá. Entonces cuando uno vive en tierra caliente, en la costa, donde yo soy de Barranquilla, tú usas zapatos abiertos todo el año. Entonces tú puedes usar los mismos zapatos todo el día, porque no hay cambios climáticos muy fuertes. Buenos Aires, vivo hace 2 años, y tú sales con un clima en la mañana, al mediodía cae un aguacero, llueve mucho y en la noche hace frío o vuelve y hace calor. Entonces tú, con un zapato abierto, uno va a una reunión, se le mojan los pies, es un desastre. O sea, les quiero decir que es un poco complicado, pensando como consumidora absoluta de zapatos argentinos. Es un poco complejo a veces que uno va a una reunión y se le mojan los pies, se baja al colectivo o vas al subte y se te moja el pie, entonces en la noche no tienes tiempo porque las distancias en las ciudades grandes son muy grandes. Bueno, esto es muy bueno porque entonces esta empresa a lo mejor podrá ser global, porque no solo venderá zapatos en Argentina, sino que también saldría a otros ámbitos. Claro. Y esto sería también necesidades no expresadas, que es... un chubasquero para zapatos. Bueno, sí, yo voy a decir zapatos multiclimáticos, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? ayer Sí. hubo esta variación de temperatura también. A la mañana hacía frío, no se ponían un par de botas, pero resulta que esas botas al mediodía eran insoportables. Sí. Entonces yo tenía ganas de cortarlas porque no me las aguantaba más. A lo mejor si le hubieran traído unos zapatos en ese momento se los hubiera cambiado, ¿no? Sí, pero bueno, mamá está... Pero hubiera pagado porque se los hubieran traído. Sí, la verdad que estaba desesperada. A mediodía ya no sabía más cómo Pues allí... Las zapatillas deportivas de Nike cuando vas a correr, si te preguntan si sudan mucho o si vives en una tierra caliente. Se me ocurre una cosa en otro plano, Sí. social, no tiene más que ver con la transformación del zapato. No se pueden regalar zapatos, es muy riesgoso. Sí, no puedes regalar zapatos. Es muy riesgoso. Hay mucho riesgo. Claro, porque la persona ya no se lo ha probado. No se lo ha probado, eso es un tema. Pero puede ser una necesidad. Se le gusta, no sé el tamaño. Claro. Pues ¿qué? ¿Cuál es el reto aquí? Pero al dedo lo vuelto a todo. ¿Eh? Sí, Sí, el tema de salir un poco de los agujeros, ¿no? El zapato, hacer un zapato sin agujeros. El concepto el resto se lo dice. Sí, o sea, evidentemente aquí lo que nos sale es que no solo es el ámbito agujeros, sino que puede ser el ámbito también, aquí dos iguales. Sí, pero el tema multifuncional y el tema regalar, ¿eh? Ha de ser, debe tener alguna función ese zapato y además... No, pero sí, pero el que no puede regalar zapatos quiere decir que es muy difícil que el comprador acierte, que el comprador acierte. Y acierte la realidad del pie, tanto de su pie como del pie de a quien quiere regalarlo. Por lo tanto, el reto aquí sería, creo yo, y me corregís o ampliáis o decís no. Yo creo que aquí el reto sería rediseñar los zapatos, o sea, rediseñar los modelos de zapatos Y su proceso de elección. y su proceso de elección. O rediseñar para que los zapatos tengan multifunciones y para que haya, lo que has dicho tú, y facilitar el proceso de selección. Ese es un reto. Objetivar el proceso de selección, ¿vale? Aquí el tema medio punto entra, porque como somos capaces de seguir haciendo el medio punto, también seremos capaces de hacer esto. Objetivar el proceso de selección y... Lo primero que habéis dicho. El reto es rediseñar los modelos de zapatos para que sean funcionales, para que sean multifuncionales. Pero no sería mi eslogan. Y objetivar el proceso de selección. Vale. ¿Vale? Vale. Fácil de comprar, fácil de usar. Sí. Sí, pero ahora de ahí vamos a ir a las ideas para Sin eso. moda, sin moda. Bueno, azul. Del 1 al 6. Un número. 1.
6, un número. 3. Vale. Pero hazlo a voleo, ¿eh? Sí, sí. Del 1 al 3. Al 6. Vale. 5 y 6 para el siguiente. Bueno, este no había 6. Este lado les elegimos lo más difícil. Eso detrás. Vale. Entregamos ortodoxias, lo entregamos en cajas. O sea, no cajas, ¿no? No cajas. Hay que salir del concepto caja. Sí, hay que salir del concepto cajas. No caja. Somos, o sea, conocemos muy bien el producto. Vale. Discontinuidad. Hay acceso a lo que dice, hay más acceso a lo que dice el mercado, a lo que dicen los clientes. Vale. Y el cliente es higiene espacio. Higiene espacio, bien. No caja, higiene espacio. Ahora. Vale, Marca, tú te pones en la idea del reloj. No. No caja, conocemos bien el producto, el mercado, el cliente tiene mucho acceso a la información y higiene / espacio para guardar los zapatos. ¿Dónde está el reto, Diego? Se puede diseñar, digamos, un packaging que no sea una caja, que a su vez tenga un producto que sea higiénico para el zapato. Aquí no se hacen estudios, no se hacen... Se reúne, y lo hemos hecho, se reúne básicamente otra vez al comité directivo, que normalmente parte de ellos están en el comité de innovación, y se les expone y se les dice, tenéis unos 15 minutos, 20 minutos, dependiendo del número de ideas que hay, para que pongáis una crucecita o del 1 al 4, nunca del 1 al 3, porque siempre se pone el 2, sino que, ¿entendéis, no? Y que pongan del 1 al 4, sí. Esto, inversión inicial del 1 al 4, el 1 es no y el 4 es sí. Y van poniendo después, con esto se hace una reunión con todos, se expone, se visualiza los resultados y se decide. Como les dejamos poco tiempo, lo hacen con mucha intuición y normalmente lo aciertan. Después, evidentemente, con dirección general, que conoce más el negocio desde una visión más a futuro y en experiencia de pasado, lo acaba ratificando. Esto no lo haremos ahora, no tenemos tiempo. Pero tenemos que seleccionar una idea, que a lo mejor esa idea necesitará de otras de las ideas, lo que decimos clusterizar ideas, para reforzarla. Y esa idea será nuestro proyecto, el proyecto del equipo rojo y el proyecto del equipo azul. Dos proyectos de innovación para la empresa de zapatos, que fabrica zapatos y los vende en 3 tiendas físicas. Tenemos que elegir. Entonces, hemos empezado azul, ¿no? ¿Cuál os gusta? Que es, cogemos una super bolsa de varias cosas. ¿Cuál veis más factible? El 2. Tú dices la 2. Una bolsa de vacío funcional. ¿Vale? ¿Alguna otra? Hay que elegir una sola. Hay que escoger una idea. Entonces, esa idea puede ser un clúster de algunas ideas que hay aquí. De esto ahora vamos a hacer la oportunidad, ¿no? El proyecto. Entonces hay que escoger una idea de todas estas ideas que habéis dicho, pero esa idea puede contener varias. Convertir las ideas, ver cuáles son una oportunidad real de innovación para la empresa. ¿De acuerdo? Puede ser un zapato con plantilla intercambiable, que es súper factible, que tenga una bolsa adaptable, reciclable y lavable incluida. Vale, perfecto. La 1 y la 2.
Ese es el proyecto. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo todos? Con la campaña viral, evidentemente. Sí. Vale. Del rojo. Presidente, me parece que me quedó la idea del tuneable afuera, pero me parece que las otras son perfectamente compatibles. Uno puede hacer un zapato Lego con material termocontraíble y fotosensible que sea expuesto en un website para facilitar el Vale, cambio. Es verdad, que no arriesga no gana. Vale, ellos tienen este proyecto. Vamos. El director. Tendréis que buscar financiación de Business Angels. ¿Puedo hablar contigo? Un momento afuera. Aquí nosotros también tenemos la red de microcréditos y de tales. También participamos en estos procesos. ¿Macrocréditos no tienen? ¿Macrocréditos no tienen? No, en España no. En España tienes que buscar debajo de las piedras que hay mucho dinero que ahora empieza a salir de muchos Y claro, es business que angels. cuando tú decías lo del zapato tuneable, decíais, el concepto de hacer un solo modelo de una sola talla y que se mueva, yo he pensado en innovación, que no ha salido en innovación en coste de fabricación, porque hemos dicho que fabricamos y vendemos zapatos, por lo tanto podemos innovar fabricándolos. Las 9 cajas. La parte derecha de la pantalla es del producto o servicio hacia afuera. La parte de la izquierda es del producto o servicio hacia adentro, el back office. Entonces, lo del medio es la propuesta de valor. ¿Qué valor damos al cliente con nuestro servicio y producto? La propuesta de valor no es definir el producto. La propuesta de valor es qué valor damos. Amazon no es vender libros online cuando nació. Amazon era tener el libro que quieras en casa en 2 días. Esta era su propuesta de valor, ¿de acuerdo? ¿A qué clientes vamos a ofrecer este servicio de producto? ¿Qué relación tendremos con los clientes? Tendremos una relación de proximidad, una relación presencial, una relación online, una relación de fidelización. ¿Qué canal utilizaremos para llegar al cliente? Online y presencial, a través de físico o no, o tendrán que venir ellos a nuestra tienda. ¿De dónde ganaremos dinero? ¿Qué ingresos? No cuántos ingresos. ¿De dónde sacaremos dinero? No sacaremos, ganaremos dinero. La parte de la izquierda. ¿Cuáles son las actividades clave que necesitaremos hacer para conseguir el valor de nuestra propuesta? ¿Cuáles son los recursos o serán los recursos clave que necesitaremos para, en algunos casos, el canal, en algunos casos para la relación con el cliente, en algunos casos para las actividades clave? Aquí hicimos los recursos y las actividades clave, no todos los recursos, sino los más importantes. Sin esos recursos no funcionará nuestro modelo de negocio. Tendremos otros recursos, pero sin ese recurso, Amazon, sin la plataforma online, no funcionaría. Ese es el recurso clave para su actividad clave. ¿Qué partners necesitaremos? Porque habrá cosas que nosotros no las sabremos hacer. Necesitaremos unos partners externos, que a lo mejor formarán parte de esta nueva empresa, o a lo mejor, como el proyecto será un proyecto que no se convertirá en empresa, serán proveedores, o a lo mejor terminarán participando de los beneficios. Innovación abierta. Y costes, en el sentido de no cuánto, sino de dónde o dónde tendremos que invertir en costes para el elemento que tendremos definidos en la parte izquierda, sobre todo del modelo. Evidentemente, este modelo puede ser que se vea afectado
al cabo de 4 meses por cosas que nosotros no controlamos. Que de golpe aparezca un tema de una tecnología punta que nos rompa con nuestro modelo y tendremos que readaptar el modelo rápidamente. Temas geopolíticos, temas de desastres naturales, temas macroeconómicos, contexto legal, de golpe resulta pues que la ley permite o prohíbe hacer el medio punto de los zapatos. Son cosas que podemos no controlar. Aquí tenemos que ser capaces de modificar rápidamente el modelo de negocio. Yo conozco a una gente que han hecho un servicio de formación, dicen la escuela de negocio, la nueva forma de enseñar negocios. No hay más allá. Lo que quiero decir es que en septiembre salieron y en noviembre tuvieron que cambiar su modelo de negocio. Porque vieron que no habían detectado una necesidad que empezó a salir cuando empezaron a ofrecerlo. Y lo cambiaron. Ya está, ningún problema, con rapidez. ¿Qué relación tengo con estos clientes? Fidelización. ¿Qué canales de distribución? Pues, o bien mediante correo, envío ordinario, mediante voy a la tienda, o distribución online. Allí donde hay la flechita es online. ¿De dónde sacaré el dinero? De las cápsulas y de las máquinas. Pero las máquinas que está al lado, la bolsita es más pequeña. Porque ellos, en un primer momento, su modelo de negocio era vender máquinas a las oficinas y que allí, ¿pero qué ocurría? Que vender las máquinas a las oficinas había un problema de retail importante y aparte, en las oficinas, invertir la oficina en cápsulas no daba lo suficiente. ¿Y qué vieron? Hombre, pues vieron una cosa súper interesante. Cogieron el modelo de las impresoras. Nosotros ganaremos dinero del cartucho, no de la impresora. La impresora que la haga otro. Yo quiero ganar dinero del cartucho, que es la cápsula. Entonces, ¿a quién voy a vender? Al cliente final, al consumidor final. Y como tengo la patente, y ahora iremos a la parte izquierda, como tengo la patente, sé que durante, no eran 20 años, eran 6 años, o 7 años, o 10 años. Tiempo que habían tardado en desarrollar. Sé que durante ese tiempo nadie podrá copiármelo, entonces no quiero que esto se venda en un supermercado, sino que se venda en mis tiendas. Y además online. Y aquí es donde empezaron a crecer. Nespresso estuvo unos años que no subía. Izquierda, Nespresso, actividades clave. O sea, sin esas actividades yo no haré nada. La gestión de la patente, la gestión de la fidelización y la fabricación, tanto del café, de las cápsulas, como de los que me hacen la máquina. Los recursos clave, marketing, logística y la fábrica. Los partners estratégicos clave, los que me hacen la máquina, porque la tienen que hacer adaptada a la capsulita. Costes principales, promoción, marketing, fábrica y distribución. Pensad que ahora Nespresso ya vio que lo de las cápsulas se terminaba, porque se terminaba la patente, y ya crearon nuevos modelos de negocio alrededor de ello. Y ahora, no en todos los países porque hay un tema de regulación, pero en Francia, por ejemplo, han podido aplicar el Baby Nest. El Baby Nest es unas cápsulas en las que puedes hacer biberones con una máquina. Tú pones la cápsula y haces el biberón en 3 minutos. Y más interesante aún, las máquinas las ofrecen como renting. Porque claro, tú cuando tienes un bebé, comprarás la máquina y te durará 9, 10 meses o menos. No pagarás mucho dinero por una máquina que después no la utilizarás. Pues te la dan como renting y la devuelves. Y en el café también han hecho un nuevo modelo de negocio, porque saben, por estudios, que el consumidor de cappuccino no es consumidor de café Nespresso, café expreso.
El consumidor, hay gente que no consume café, pero solo consume cappuccino. Entonces han hecho una cápsula de cappuccino con una máquina para hacer cappuccinos. O sea que han creado nuevos modelos de negocio teniendo en cuenta que se les terminaba ya la unicidad o la exclusividad en la parte del Nespresso. Bueno, esta segunda parte era más para que vieseis que se tiene que modificar el modelo de negocio.